Hoy nos hemos reunido para este programa debido a la situación que se está atravesando a nivel geopolítico en Oriente Próximo, también en la zona del Golfo Pérsico. Ha dado una situación gravísima que puede conducir en un futuro próximo, si se siguen complicando las cosas, a muchas dificultades en el suministro del petróleo. Hay mucho miedo mutuo entre los dos actores. Bueno, hay dos actores principales, hay otro que está por ahí escondido. Los actores principales evidentemente son Israel e Irán, y el que está por ahí escondido es Arabia Saudita, porque Arabia Saudita también tiene alguna cosa que decir en toda esta historia. Y, y evidentemente hay bastante miedo a no sobrepasar líneas rojas, porque son muy conscientes de que si se aprietan determinados botones, lo que va a pasar es que la economía mundial en su conjunto saldrá destruida, ¿no? Entonces, bueno, continuamente se menciona el hecho de que por el estrecho de Hormuz se dice pasa el 20% de todo el petróleo que se produce en el mundo, entre el 20 y el 40%. Bien, es cierto, pero también hay ese 40% de todo lo que se comercia. Una cosa es lo que se produce y otra cosa es lo que se comercia, ¿no? Entonces, para naciones que son completamente dependientes del petróleo extranjero, como es el caso de las naciones de la Unión Europea o del Japón y demás, pues eso es realmente muy peligroso, ¿no? Y evidentemente las ramificaciones que tendría sobre la economía global, incluso para Estados Unidos y Rusia, que bueno, son países que evidentemente están más blindados respecto a un posible estrangulamiento del comercio mundial de petróleo, pues bueno, también les afectaría, con lo cual nadie quiere permitir que la escala vaya demasiado lejos. Y entonces, bueno, Israel ha anunciado varias veces que bombardearía las instalaciones estratégicas de petróleo de Irán, pero no pasa de ciertas líneas porque son conscientes de que esto al final le haría perder apoyos de todos los que son pues, sus aliados. Al mismo tiempo, Irán pues se presiona con hacer un ataque a mayor escala, pero como es consciente de las represalias que podría haber, pues hay ciertas líneas que de momento no ha atravesado. ¿Qué sucede? Que estamos jugando con fuego. ¿Qué sucede? Que además las personas que están detrás de la toma de decisiones me da la impresión de que no son precisamente los más equilibrados de la clase. Entonces, ¿qué sucede? Que en un momento determinado esto se nos puede ir de las manos, porque los riesgos son demasiado grandes y además estamos en una situación en la que empezamos todos a tener muchas urgencias. Y Irán es un buen ejemplo de urgencias porque Irán tiene problemas para producir suficiente combustible para su consumo interno. Porque lo que está pasando con el paso del tiempo es que la calidad del petróleo que se produce en Irán es cada vez peor y Irán está teniendo problemas para que sus propias refinerías puedan refinar su propio petróleo. Y lo que hace últimamente es exportar una cierta cantidad de petróleo al extranjero para ser refinado fuera y luego importar la gasolina. Entonces, bueno, los equilibrios son complicados. El nacionalismo a veces, las exaltaciones nacionalistas, el discurso que se hace, bueno, me parece que estamos jugando con fuego y en un momento determinado alguien suficientemente desesperado que piense que no tiene nada que perder puede cruzar esas líneas rojas y entonces sí que venimos. Pero en ello estaremos viendo pues una situación en la que la tendencia de base es a precios bajos y como dice Berman, únicamente se produce un pico de precio debido por los problemas geopolíticos que se van causando, porque los fundamentales al principio no lo hacen. Para mí la situación de Israel se me escapa absolutamente a mi comprensión, porque es un territorio, esa zona, no tan importante desde el punto de vista de los recursos. Hay algo de gas, evidentemente, hay un poquito de petróleo y demás, pero desde el punto de vista de recursos no es una zona realmente relevante. Y el servilismo y no sé, la actitud en general respecto a un conflicto, bueno, que tiene pues unos tintes que yo prefiero no calificarlo para no utilizar adjetivos muy gruesos, pero que en cualquier caso no son muy racionales, sinceramente. A mí me sorprende que, teniendo en cuenta la enorme fragilidad de la situación mundial por todos los problemas que se están afrontando, se permite una salvajada como lo que está haciendo Israel en Gaza y hay que decir, y en Cisjordania, porque aparte de Cisjordania está pasando más disimulada, pero Cisjordania pues te está viendo pues desahucios masivos de la gente que vive allí y, bueno, y continúan con el proceso de purificación de todo el territorio. Yo sinceramente es una cosa que yo personalmente no la entiendo, seguramente pues a lo mejor Juan Carlos o bueno, vosotros mismos, ¿no? O Daniel, pues alguna idea más concreta de por qué se permite esta barbaridad, pero me parece que justo en este momento
es lo menos interesante desde el punto de vista de la estrategia económica del capitalismo. Entonces, no sé a qué plan responde, no sé qué. Si me permites, Antonio, desde luego mi opinión es que todo esto forma parte del juego que tiene Estados Unidos por mantener la hegemonía mundial en una zona en la que Israel actúa de facto como una gran base militar de los Estados Unidos. Una zona. Estados Unidos quiere evitar a toda costa, o sea, quiere tener dividido al mundo árabe, eso es fundamental, por dos razones. Una, porque es más fácil mantener regímenes títeres que puedan servir para su expolio de las materias primas de la región, que es básicamente lo que Estados Unidos y bueno, el mundo anglosajón en general, pero también hemos participado otros en eso, de expolio de las materias primas de esos territorios. Y, y por otra parte, pues el mantener allí también el que eso no se complique de cara a que haya una alianza con otros del mundo árabe, con otros países emergentes como China o Rusia, ¿no? Y que le planten cara en esa lucha por la hegemonía mundial. Bueno, esa es esa interpretación que hago yo. ¿Y por qué es tan importante Israel y mantener a Israel ahí? Pero bueno. Tu comentario, la verdad es que en realidad Israel es como el portaaviones de Estados Unidos en Oriente Medio. Yo tenía también un poco esa concepción, incluso básicamente antes de lo que está pasando ahora. Yo tenía la idea un poco esa. Era la herramienta fundamental de que era un peón, digamos, que era el que controlaba todo, era Estados Unidos, y Israel simplemente era, bueno, pues su marioneta, entre comillas, en la zona, ¿no? Yo he cambiado completamente de perspectiva de lo que está pasando ahora, y bueno, ya tirando de la referencia histórica, ¿no? Yo creo que no tanto que Estados Unidos sea una marioneta de Israel, pero que sí, en determinados aspectos sustanciales del funcionamiento de ese país, de Israel, y de la política de Estados Unidos en Oriente Medio, Israel es capaz de controlar el sistema político americano. Yo he llegado a esa conclusión. Bueno, yo he leído y visto cosas de un autor que se llama John Mearsheimer, que es un profesor de Chicago, que lo conoce a lo mejor, ¿no? Y he indagado un poco sobre cómo se ha ido formando el gran lobby judío, cómo ha ido, digamos, adquiriendo cada vez más peso, ¿no? En las elecciones, en todos los debates, en todo. O sea, es que llega uno a la conclusión de que efectivamente no es que, porque Estados Unidos, en la situación actual, yo creo que le está perjudicando por su imagen en el resto del mundo, con los riesgos brutales que hay de un enfrentamiento directo con Irán, con miles de vidas de soldados americanos en juego, por la posibilidad de un incidente serio en la ruta más crítica del petróleo que ya hemos hablado, que es el estrecho de Hormuz, etcétera. O sea, yo veo que Estados Unidos, sin embargo, no es capaz de frenar. Una pregunta: ¿por qué habría de beneficiar, por qué habrían de ser diferentes las estrategias de Israel y de Estados Unidos, las agendas de Israel y de Estados Unidos? Hombre, yo creo que, por ejemplo, para controlar el Oriente Medio, las bases fundamentales de Estados Unidos están en el Golfo Pérsico, propiamente dicho. Están en los Emiratos Árabes, en Qatar, en Dubái, donde están las grandes bases aéreas, la quinta flota reside dentro del Golfo Pérsico. La política de Estados Unidos en los acuerdos de seguridad con Arabia Saudita desde el año 74, bueno, en realidad de los años 30, después fue Roosevelt, y después recientemente ya los últimos, que son los de Nixon, poco después de la crisis del petróleo, que garantizaron el uso del dólar como única moneda para comprar petróleo. O sea, cada vez que alguien echa combustible en el depósito de su coche, está financiando el dólar y está financiando la economía de Estados Unidos. O sea, entiendo. Lo que nos estás diciendo, David, es que hay una élite en Estados Unidos que tiene un poder muy grande y que es capaz de controlar la propia agenda de los Estados Unidos para... No todas, pero en determinados aspectos sí. En determinados aspectos. Entonces, al final, lo que concluye... Bueno, de todas maneras,
la agenda de los Estados Unidos siempre la controla una élite. Estados Unidos es una democracia de fachada, o sea, es una democracia que, pues que en realidad es una plutocracia, se podría definir más bien, pero entonces lo que estaríamos diciendo es que esa plutocracia estadounidense pues está que tiene unos intereses muy fuertes también en esa especie de colonia que hay, una colonia, creo que sí se puede llamar colonia que hay ahí incrustada en Oriente Próximo, que es Israel, y que por lo tanto, digamos que lo que podría ser aparentemente los intereses de esa oligarquía estadounidense, pues en realidad pues se modifican al tener tanto poder estas personas con ese interés especial, ¿no? En esa colonia, ¿no? Que tienen allí. Sí. Algunos datos, por ejemplo, ¿no? La AIPAC, que es el gran lobby judío, no está considerado un lobby extranjero, a pesar de que en sus estatutos y en su comportamiento habla abiertamente que está luchando continuamente para los intereses del Estado de Israel. Entiendo, o sea, entiendo. Fue Kennedy el que intentó, Kennedy hizo dos cosas que algunos dicen que fue su perdición o cosas fundamentales, ¿no? Una fue intentar hacer que el lobby de la AIPAC y el lobby judío en general fuera declarado como lobby de país extranjero, que parece algo lógico, ¿no? Un lobby que se dedica a promover los intereses de Israel, con la bandera de Israel allí, cuando se celebran las reuniones, cuando va Trump y cuando va Kamala Harris, que pasan por el aro, digamos, siempre de la conferencia de la AIPAC, y defienden su política para Israel delante de la AIPAC, no delante de los estadounidenses. O intentó eso. La segunda cosa que intentó Kennedy fue evitar que Israel adquiriera una bomba atómica. Hubo una verdadera campaña de verdad de Kennedy, porque temía la proliferación nuclear, porque si empezaba Israel, pues al siguiente era Egipto, podía ser Arabia Saudita, Turquía, bueno, todos los países rivales, ¿no? Por eso lo intentó el último presidente que intentó algo así, Lyndon B. Johnson. Lyndon B. Johnson no persiguió para nada el desarrollo de la bomba atómica en la central de Dimona o la central de investigación nuclear de Dimona. Y después el lobby judío, por supuesto, nada. De hecho, en los tiempos de Lyndon B. Johnson hubo el famoso incidente del Push Liberty, un barco americano atacado por la aviación y la marina de Israel en la costa del Sinaí, en la época de la guerra de los 6 días, murieron 34 marineros americanos y hubo 170 o 180 heridos. Por supuesto, no hubo ninguna queja formal. Dicho, el almirante de la Sexta Flota en ese momento dio orden de disparar contra los aviones, protegerse básicamente, porque llevan horas atacando, y recibió una orden del Pentágono que no se le ocurriera responder al fuego israelí. Y eso ha quedado completamente oculto y no indemnización ridícula de $3 millones. Es decir, tú ves a congresistas con el uniforme del ejército israelí, con la estrella de allí, pero vestidos cuando llegó Netanyahu. O sea, eso es normal. En el Congreso de Estados Unidos, que venga el presidente de Israel y haya congresistas que son votados por el Congreso, que tienen el uniforme israelí, eso es normal, se ve como normal, no de ningún otro país se ve normal, ¿eh? O sea, no puede ir allí vestido con el uniforme de español o mexicano, no quiero decir nada. O sea, pero de Israel sí. Y 53 ovaciones en pie le dedicaron al criminal de guerra de Netanyahu, la última visita. 53, eran un poco como Stalin, ¿no? Como me recordaba un poco a cuando nadie podía dejar de aplaudir a Stalin y ya Stalin tenía que hacer así con la mano para que dejaran de aplaudir, porque si no, no acababa nunca, porque todos temían que el primero que dejara de aplaudir lo cogiera la KGB, ¿no? Un poco por comparación. Quiero decir, cada vez que he investigado más y cada vez que he visto más, la impresión que me da en ese aspecto, ¿vale? En el aspecto de, no te quiero decir que Israel controle toda la política de Estados Unidos. No controla todo, ni todo lo que hace en cualquier sitio del mundo en absoluto. No que eso sea así. Ahora bien, en los aspectos críticos del Estado de Israel para su seguridad, me da la impresión, vamos, yo estoy convencido de que es al revés. Y no es que Estados Unidos se ve forzado, de alguna manera, a aceptar un poco la dinámica de eso. En realidad, David, si en el seno de esas minorías que controlan
la política en Estados Unidos de esa minoría, pues los consensos o los acuerdos a los que se llegan pues son muy complejos siempre, y supongo que esto formará parte de esa complejidad, ese poder que tiene el lobby judío en Estados Unidos. Sí, sí, me parece muy acertada, muy acertado tu puntualización y tu comentario. Sí, sí.